Listo. Buenos días a todos y a todas. En el día de hoy presentaremos la actividad 4.1, inicial de las tareas de aprendizaje para nuestra unidad didáctica perspectiva isométrica. El grupo 2 está conformado por Nancy Rojas, Omar Santana y quien les habla Fernanda Pérez. Nuestra tutora Sara Parra. Lo que vamos a abordar es la versión inicial de las tareas de aprendizaje para la unidad didáctica, la contribución de las tareas de aprendizaje para el propósito y la superación de dificultades y la ficha de la tarea de aprendizaje 1.2. Nuestra didáctica se implementará en el colegio Friedrich Naumann para estudiantes de grado séptimo que oscilan entre las edades de 11 y 14 años. No pensadas para desarrollar de forma secuencial para que el estudiante vaya acrecentando su conocimiento sobre la perspectiva isométrica. Para el primer objetivo, que es construir y argumentar las representaciones gráficas y geométricas sólidas en perspectiva isométrica, proponemos 4 tareas de aprendizaje. La primera es la silla, en la que el estudiante observa y debe replicar un dibujo sin calcar de la silla en una hoja blanca mediante el uso de instrumentos, los instrumentos de dibujo. El propósito se centra en que el estudiante debe explorar las posibles formas de construir una representación en perspectiva mediante el uso de instrumentos de dibujo, como la regla, las escuadras de 30 y 45 grados, el compás y el transportador. En esto, el estudiante debe solucionar la tarea al trazar rectas paralelas, medir aristas y ángulos. La tarea contribuye a superar la dificultad de relacionar de manera imprecisa la orientación y ubicación de los objetos en el espacio. Nuestra segunda tarea de aprendizaje es la escalera de un consultorio médico, el cual se encuentra a la izquierda en una malla. El estudiante debe replicarla con sus características geométricas en la malla que está a la derecha. El propósito se centra en que el estudiante debe reconocer y representar las caras del sólido en el sistema sonométrico mediante el uso de instrumentos. La tarea contribuye a superar la dificultad de predominar la estructura de representación bidimensional en el sistema sonométrico. La tercera tarea de aprendizaje para nuestro primer objetivo es el dado, en la que un jugador observa el dado de frente, desde arriba y desde el lado izquierdo, cómo el jugador ve el dado desde cada punto de observación. El estudiante debe realizar las representaciones en una hoja blanca mediante los instrumentos de dibujo que anteriormente mencioné. Aquí el propósito, el estudiante debe construir la representación diédrica de un sólido con el trazo de líneas paralelas y perpendiculares mediante el uso de instrumentos de dibujo. La tarea contribuye a superar la dificultad de predominar en el trazo de rectas paralelas y rectas perpendiculares en un contexto bidimensional. La cuarta tarea es el dron, donde una compañía inmobiliaria ofrece fotografías de los inmuebles que vende. En este caso ofrece 3 fotografías de los perfiles frontal, superior y lateral de la casa. ¿Cómo puede presentar la compañía las fotografías de la casa para mostrarla con más detalle? El estudiante debe organizarlas en la cuadrícula de la parte derecha de la figura. El propósito es en contribuirle al estudiante reconozca y represente el sólido a partir de la representación diédrica. La tarea contribuye a superar la dificultad de relacionar los sistemas de representación. Para nuestro segundo objetivo se hizo un cambio que fue eliminar el verbo identificar porque está implícito en el desarrollo del primer objetivo. Cuando el estudiante activa las capacidades para realizar representaciones en los sistemas de representación. Nuestra primera tarea de aprendizaje para el segundo objetivo es fichas del cubosoma. En la figura podemos observar un cubosoma en perspectiva, el cual debe trabajar con un compañero y colorear las fichas que están en perspectiva y justificar sus respuestas. El proceso se centra en distinguir los sólidos a partir de las características de su representación axonométrica, y la tarea contribuye a superar la dificultad de interpretar de manera parcial las reglas que determinan la construcción de los sistemas de representación de la perspectiva isométrica. Y nuestra segunda tarea es un rompecabezas
en el que el estudiante debe trabajar con un compañero y escribir en la tabla el número de la ficha que corresponde a las vistas frontal, superior y lateral y la deben justificar. El propósito se centra en que el estudiante debe reconocer y diferenciar las vistas de las piezas de un ajedrez a partir de su representación gráfica. Y la tarea contribuye a superar la dificultad de visualizar la información de un sólido de manera parcial. Presentamos el ejemplo de la ficha de la tarea punto de la escalera, en los que el requisito es el manejo de los diferentes instrumentos de dibujo, los cuales mencionamos anteriormente, para contribuir a, construir los sólidos en perspectiva. La meta es contribuir en que el estudiante realice el sólido a partir de la identificación de las caras y su relación con los ejes X, Y y Z, que corresponde a los ejes axonométricos. En nuestra formulación inicia con la presentación en contexto de la tarea por parte del profesor y finaliza con la entrega de la copia de la tarea. En el agrupamiento abajo será individual, luego se agrupa toda la clase para exponer los resultados de la tarea y llegar a acuerdos. La comunicación e interacción será entre el estudiante y el profesor actuará como mediador, pero también como moderador, en donde realizará algunas de las preguntas, las cuales solamente mencionaré dos. ¿Por cuál cara iniciaste la construcción y por qué? ¿Por qué? Y para cada cara que identificaste, nombra los vértices de los polígonos que las conforman, entre otras preguntas. La temporalidad se divide en 3 etapas. El profesor contextualiza la tarea, el estudiante desarrolla la tarea y el estudiante responde las preguntas a partir de la construcción que realizó. En recursos y materiales, el material que se dispondrá será una malla que sirve de andamiaje para la construcción del sólido. La regla, el compás y las escuadras son instrumentos relevantes para que el estudiante establezca relación entre las medidas de las longitudes de las aristas, la medición de los ángulos, la conformación de las caras y el dibujo de la escalera del consultorio. Aquí hacemos la pertinencia de los materiales y recursos a partir de los instrumentos de regla, compás, transportador, escuadras, colores, hojas blancas y la malla. La caracterización del primer objetivo, mediante las secuencias de capacidades podemos observar que la tarea 1.2 inicia con la primera secuencia 1, que es que el estudiante reconozca que la tarea se resuelve desde la perspectiva isométrica y coincide con la finalización de la secuencia 14, en la que el estudiante argumenta sus resultados. El estudiante tiene la opción de escoger alguno de los dos objetivos. En este caso, S3, por ejemplo, contribuye a la construcción de ejes axonométricos por medio de regla y compás, mientras la S4 construye los ejes axonométricos pero mediante escuadras. S15, S16 y S17 construye respectivamente la cara frontal, lateral y superior, pero a través de regla y compás, y S5 y S6 y S7 contribuye a construir la cara frontal, lateral y superior, pero con escuadras, llegando así al resultado de que deben argumentar los resultados que es E14. Muchas gracias por su atención.